Buenas noches del curso de Sistema de Abastecimiento de Agua, Unidad 3, Sistema de Potabilización de Agua, Etapa Sedimentación. Presentado por Diana Flores Charfelán con el código 106171434341 del Programa de Ingeniería Ambiental, presentado al tutor virtual Pablo Alberto Quintero del CEA de Palmira. Tenemos como propósito de la sedimentación remover las partículas más densas, siendo un fenómeno netamente físico y que constituye uno de los procesos utilizados en el tratamiento del agua para conseguir su clarificación. Cuando se produce sedimentación de una suspensión de partículas, el resultado final siempre será un fluido clarificado y una suspensión más concentrada. Tenemos los procesos unitarios. Entonces, las partículas en suspensión se sedimentan en diferente forma. Tenemos la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de partículas floculentas y la sedimentación de partículas por caída libre e interferida. Sedimentación de partículas discretas son aquellas partículas que no cambian de características como su forma, tamaño, densidad durante la caída. Este tipo de partículas y forma de sedimentación se presentan en los desarenadores, en los sedimentadores y en los presedimentadores, como paso previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida y también en sedimentadores como paso previo a la filtración lenta. Tenemos la sedimentación de partículas floculentas, son aquellas producidas por la aglomeración de partículas coloidales desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. Su característica es que cambia su forma, tamaño y densidad durante la caída. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de aguas como procesos intermedios entre la coagulación, floculación y la filtración rápida. Tenemos una imagen donde se puede observar el tamaño y la formación de los flocos. Tenemos la sedimentación por caída libre interferida. Se presenta cuando existe una baja concentración de partículas en el agua y éstas se depositan sin inferir, denominado como caída libre. Ocurre lo contrario cuando se presentan altas concentraciones de partículas y se producen colisiones que las mantienen en una posición fija y ocurre un depósito masivo en lugar de individual. Proceso de sedimentación conocido como depósito de caída interferida o sedimentación zonal. Sedimentación interferida ocurre cuando una partícula discreta sedimenta a través de un líquido en caída libre y el líquido que es desplazado por la partícula se mueve hacia arriba sin afectar. Sedimentación de partículas floculentas con caída interferida. En bajas concentraciones de partículas, estas sedimentan o decantan libremente. En cambio, con alta concentración de partículas floculentas superiores a 500 miligramos sobre litro, las partículas se encuentran a distancias tan reducidas que se adhieren entre sí y se sedimentan masivamente. Tenemos unas condiciones necesarias, como por ejemplo la calidad del agua. Variaciones de concentración de partículas o de temperatura, lo cual genera variaciones en la densidad de agua y originan corrientes cinéticas o térmicas que a su vez generan cortocircuitos hidráulicos en las unidades. Al entrar agua fría al sedimentador, la masa del agua se desplaza por el fondo de este y produce el tipo de corriente indicada en la figura A, como se puede observar. En cambio, con agua más caliente se produce el fenómeno inverso que aparece indicado en la figura B. Tenemos las condiciones hidráulicas. 1. Es en la zona de entrada. Evitar las alteraciones del flujo, ya sea por velocidad excesiva del flujo en la entrada del sedimentador o que los orificios de ingreso sean muy grandes y el movimiento de las paletas de floculador sea tal que comunica demasiada energía al flujo, modificando el tiempo de retención. En la zona de sedimentación, la velocidad del flujo debe ser lo más bajo posible. En la zona de salida, nada que obstruya la salida, debido a que a esta parte se genera una recolección uniforme de agua sedimentada a una velocidad tal que evita arrastrar lóculos en el efluente. Los factores externos, como las prácticas operacionales, factores ambientales, buena o inadecuada coagulación y floculación, ocasionan respectivamente altas o bajas eficiencias en los decantadores, como el tipo y la dosis de coagulante, el uso de polímeros, la calidad del agua cruda, tamaño de las unidades, debido a que la eficiencia es inversamente proporcional al tamaño. Tecnologías utilizadas y empleadas para llevar a cabo este proceso. Entonces se tiene que la sedimentación o la decantación se realiza en reactores denominados sedimentadores o decantadores, de acuerdo con el tipo de partícula que se remueve en cada unidad.
Tenemos los sedimentadores o decantadores estáticos. Se puede producir sedimentación o decantación normalmente con caída libre en régimen laminar turbulento o de transición. Como se pueden observar en las imágenes, tenemos varios tipos de sedimentadores estáticos. Tenemos los sedimentadores o decantadores estáticos rectangulares, circulares, de flujo vertical y de flujo helicoidal con corte típico. Decantadores dinámicos. Se requiere una alta concentración de partículas para incrementar las posibilidades de contacto en un manto de lodos. La eficiencia de los decantadores de manto de lodos depende del tipo y la dosis de coagulante, el uso de polímeros, de la calidad del agua cruda, del tamaño de las unidades. La eficiencia es inversamente proporcional al tamaño, de la profundidad y concentración del manto de lodos y principalmente la carga superficial. Tenemos varios tipos de decantadores dinámicos como el clarificador con fondo cónico, unidad de manto de lodos con agitación simple y unidad de separación dinámica. Decantadores laminares. Se considera que tres son los efectos que favorecen la remoción de las partículas en este tipo de unidades. La primera, aumento del área de sedimentación. Segunda, disminución de la altura de caída de la partícula. Y tres, el régimen de flujo laminar. Tenemos dos tipos de decantadores laminares. El flujo horizontal es aquel que el flujo del agua es o tiende a ser horizontal, de flujo inclinado, que generalmente es el más usado. En la parte inferior del decantador se presenta una zona de distribución de agua. Tenemos el decantador laminar, como se puede observar en la imagen, y decantadores laminares de flujo horizontal. Información obtenida de la unidad 3 del curso del sistema de abastecimiento de agua. Gracias.